Solo voy a leer un versículo, el versículo 21 del capítulo 10 de Lucas. Si lo tienes, dame un fuerte amén. Y dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esta palabra dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. Los jóvenes usan el re delante. Está re bueno. Este está re loco. Hace re frío. Y aquí dice se regocijó, o sea que en realidad es el gozo, pero máximo, recontra. Es lo que nosotros interpretamos en el español. En el original dice que ese gozo del que habla allí es un gozo que la persona no hace así. ¿Cómo está? Bien, che, un gozo tengo. No, no es eso, sino es el gozo que se expresa con todo el cuerpo, pero aclara algo más. Dice que cuando es este gozo, no solamente que ¡wow!, sino que cuando lo expresa, gira dando vueltas, como que fuera un trompo. Y entonces te cuentan una buena noticia y dice: mira, ¿dónde está el hermano José y Jessica que contaron el testimonio allí? La casa a un 30% de lo que pedían. ¡Wow! ¿Me entiendes? O sea, no es ese gozo. ¡Wow! Al 30% tienen la casa. ¡Qué tremendo el Señor! No, no, no. Nosotros tenemos un concepto muy religioso, romano, del cristianismo. Y entonces decimos: bueno, para ir a la iglesia sí. Y te llegas y te encuentras aquí con un montón de locos que saltan, que el otro levanta la mano, que te abraza, que qué sé yo, que... Y dice: pero ¿dónde me metí acá? Jesús no era de los que estaban: ¿cómo está, hermano? ¿Y usted, Pedro, cómo anda? ¿Y su suegra? Ni me hable. No, no era así. Les cocinaba, le hacía el desayuno. Eso dice la Biblia. Le lavó los pies. Comió con ellos. Caminó con ellos. Durmió. Pero también se regocijó y también lloró. Lloró con ellos, pero también se alegró. ¿De qué se estaba alegrando para que Jesús pegue saltos? ¿De qué se estaba alegrando? Lee el capítulo, lee los versículos anteriores. No se lo voy a contar nada, cosa que ustedes lo lean. Bueno, se lo voy a adelantar. Pero vas a ver que Jesús le había dado una misión y los comisionó a hacer algo. Le dijo: vayan por las ciudades, preparen el camino. Estamos por hacer una tremenda cruzada en esta ciudad y en la otra. Vamos a pasar y ustedes van a ir por delante y le anuncian de que el reino de los cielos se ha acercado y la paz que está en ustedes va a entrar en la casa que los reciba y allí sanen enfermos y les dio una tarea. Ellos se fueron y cuando vuelven, no solamente que los enfermos se sanaban, sino que ocurrió algo más que jamás había ocurrido en la historia, que también hacían liberación. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús los mandó a sanar, pero fue tal la unción que cayó sobre ellos. ¿En dónde? En la iglesia, no, en las casas. Porque dice que se iban a la casa. Y la unción que estaba sobre ellos se metía en las casas.
Y hasta los demonios que atormentaban en las casas se sujetaban y se iban. Él los comisiona, los envía. En este caso le había enviado a 70, no eran solo a los 12, sino 70. No tenemos el nombre de los 70, pero sí sabemos qué pasó con ellos. Como es este tiempo en que la unción del Espíritu Santo está descendiendo, se lo siente, hasta es palpable, Él está aquí. Y cuando estás en un ambiente donde el Espíritu de Dios está y la unción está, se te pega. Y más aún cuando se te comisiona y obedeces. Tienes el respaldo del cielo para hacerlo. Y cuando te pares, no te vas a parar en el nombre de Juan Pérez, de Julio García, de Robert Acosta. No te vas a parar en el nombre de ningún hombre, sino en el nombre de aquel que te comisionó, el que dijo: el que cree en mí, en mi nombre echará fuera demonios. Y entonces lo que estás recibiendo y lo que ves que ocurre aquí, tiene que ocurrir contigo, porque Jesús es el mismo, porque Él vive en mí. ¿Y cuánto dicen también vive en mí? También vive en ti. El tema es que lo creamos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y entonces cuando uno opera, y muchas veces tienes que tomar autoridad, Satanás te va a decir: no, porque no eres perfecto. Y si le crees, disminuyes la autoridad que has recibido. Pero cuando yo le creo y le digo: la sangre de Jesús ya me limpió, soy nueva criatura, Él me perdonó, me anotó en el cielo como un hijo de Él, tengo su apellido, entonces en el nombre de Jesús te va. Ahí es cuando comenzamos a operar como Dios quiere que lo hagamos. Ahí es cuando nos vamos limpiando de las cosas que aún el diablo nos dice: es esto, eso lo tengo que quitar, chao. Listo, perdiste autoridad. Tienes que obedecer. Ellos regresan, esto estaba ocurriendo, le cuentan. Es tan importante que cuando se nos da una comisión, luego pasemos a dar el reporte. Eso es lo que ellos hicieron: me mandaste a hacer esto, esto es lo que ha ocurrido. Y después el apóstol Pablo aún lo aclara. Dicen: uy, todo lo que nos mandaste a hacer, eso ocurrió, la gente le pasó esto y encima hubo de más. Y Jesús le dice: bueno, pero no se gocen tanto de que se manifieste el poder de Dios en sanidad, en milagro. Uy, te quiero contar, gloria a Dios, eso está bien, pero mantén el gozo más importante, el gozo de tu salvación. Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el versículo anterior al que les leí. O sea, mantengan su salvación. Los milagros van a ocurrir, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el que lo hace. Las liberaciones ocurren, no tiene que ver por nosotros, tiene que ver por quien hace libre. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, tiene que ver con Él. Entonces tengo que conservar el gozo de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que soy salvo por la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando esto ocurre, entonces Jesús se goza y ocurre esto que leí recién. Él estaba tan gozoso que él vio a Satanás caer del cielo. Oh, mi Señor, ya lo estoy viendo por adelantado. Bueno, para los que me creen, ya lo estoy viendo por adelantado. Pero cuando él termina de decir esto, él agrega algo y dice: gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios
y se le revelaste a los niños. No entiendo, tengo que irme a la escuela bíblica dominical, a la iglesia infantil para entender. No, no tenía que ver con niños de edad, porque los que había enviado eran grandes. Tiene que ver con el corazón inocente que puede creer que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. No el que lo analiza todo con la mente, y si no ocurre, y si no pasa. No, porque esa es la mente natural, no puede entender el poder espiritual ni la vida del Espíritu. Él dice, qué bueno que guardaste y se la revelaste a los niños. Sigue leyendo. Y cuando sigue leyendo, el versículo siguiente dice que habían ahí escribas, doctores de la ley, gente muy entendida, eran los premios Nobel de esa época, los doctores de la ley. Y el doctor de la ley le dice, para probar, le dice encima, habían visto milagros, el testimonio de 70 que no sabemos sus nombres, sin anónimos, no populares, pero poderosos. No tenían redes sociales con 1 millón de seguidores, pero tenían el poder de Dios que los respaldaba. ¿Qué prefieres? ¿La popularidad de los hombres o el respaldo del cielo? Pero estaba allí uno de los populares de los hombres, y el popular de los hombres le dice, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y todo esto. Y Jesús le dice, ¿y qué dice la ley? Ya que vos sos un doctor de la ley, explícame. Y él le dice correctamente, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, wow, ¿cuánto sabes? Una cosa es lo que sepas y la otra es lo que practicas. Él sabía lo que había que hacer, pero la realidad es que no entendía lo que había que hacer, o si no lo hubiera hecho. Entonces, este hombre le dice, también, déjenme aquí, verso 28, bien has respondido, le dijo, haz esto y vivirás. Si quiero ganar la vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Él respondió y Jesús le dijo, uy, ya lo sabes, ahora hazlo. Saber no nos garantiza, hacer garantiza. Y ahí viene otra pregunta que le hace el mismo hombre. Le dice, y bueno, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le enseña la parábola del buen samaritano. Léelo. Este hombre era un religioso, pero Jesús le pone en la parábola que 2 religiosos pasaron al lado de un necesitado y no actuaron. Este hombre había visto 70 anónimos que volvieron llenos de gozo porque sanaron y liberaron. Este tenía el conocimiento, pero no el poder. Y aún lo provoca Jesús, queriendo apagar todo lo que el gozo que estaba existiendo a causa de la liberación. Y Jesús entonces a los discípulos los discipula. Al que preguntó le enseñó. Y lo desafía. Y le dice, ya lo sabes, ahora hazlo. Ah, bueno, sí, pero ¿con quién tengo que hacer? Jesús le enseña la parábola del sembrador. Y después de que le terminó la parábola del sembrador, le volvió a preguntar a él, dime, ¿quién es el prójimo de este hombre? ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Verso 36.
Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Di conmigo, misericordia. Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Aquí me voy a detener el domingo para compartir más tiempo. Cuando lees lo que sigue, los religiosos vuelven a atacar a Jesús y ahora hablan sobre el ayuno. Y le dicen, ¿por qué nosotros, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, ayunan y los tuyos no ayunan? Y Jesús le dijo, es que mientras que el novio esté, estamos de fiesta, pero cuando les sea quitado, entonces ayunarán. Está hablando de los discípulos. Y Jesús le habla de misericordia quiero y no sacrificio. Dice en el libro de Oseas, si puedes entender que misericordia quiero y no sacrificio. Y acá viene la pregunta, y entonces, ¿qué tiene que ver con el ayuno? ¿Hago ayuno o no hago ayuno? ¿Qué tiene que ver con todo esto que me estás contando? Entre los que liberan, el que pregunta. Toda fue una enseñanza completa, íntegra de Jesús. ¿Quieres vivir en el poder del Espíritu? Necesitarás tiempo de ayuno. Porque hay espíritus que no salen si no es con oración y ayuno. Pero no tiene que ver con el sacrificio de no comer, sino con el corazón de amar al que necesita. Porque Él quiere misericordia y no sacrificio. El mismo acto lo puedo hacer como sacrificio o lo puedo hacer con misericordia. Cuando yo puedo entender que hay algo que se está por desatar, que Dios quiere hacerlo, pero tiene que ser con el corazón correcto. No es para juzgar, no es para ganar una competencia, es porque hay un amor de Dios que quiere ser revelado a nuestra vida, porque Él dijo, se lo revelaste, se lo mostraste, es algo que estaba oculto, pero que ahora viene. Bueno, yo voy a ayunar para que mi mujer cambie. Y puede ser un reflejo de que tú cambies primero. Voy a ayunar para que Dios haga esa transformación en mi vida, me llene de tanto amor y misericordia, que me resbale todo lo que me digan, porque el amor de Dios va a superar cualquier dardo del infierno que venga. Y entonces me voy a regocijar y voy a saltar como Jesús saltó. ¡Woo! Qué impresionante es esto. Hay tantos tesoros escondidos acá. Y yo quiero animarte a que en esta temporada de ayuno y oración no lo tomes como un sacrificio, sino como una oportunidad de poder vivir en libertad haciendo misericordia. Y se van a desatar tantas cosas que estaban atadas por tiempo, se van a desatar, porque esos espíritus inmundos se van a ir y vamos a disfrutar de lo que Jesús quiere que nosotros vivamos y disfrutemos. Porque si a Dios le agrada la misericordia, cuando hagamos misericordia, la otra persona va a ser bendecida, va a estar alegre, feliz, va a glorificar a Dios, dice la Biblia. Primero a los hermanos de la fe, pero luego a nosotros también vamos a recibir, y vas a recibir multiplicado. Así que no solamente ora para recibir, sino que de la fuente inagotable que tenemos, que es nuestro Dios, ora para ser un canal de bendición, para recibir y para poder dar.
Y vamos a dar cosas materiales, sí, pero quiero animarte a dar lo que lo material no puede comprar, como perdón, como amor, como una palabra de aliento, como una oración por alguien. Qué hermoso que es cuando Dios te pone a orar por alguien y luego cuando le ves o le llamas por teléfono, mira, el Señor me puso que ore por ti esta mañana. Ay, qué hermoso. La persona que está del otro lado dice, ¿en serio? Yo lo practico a veces. Dios me pone, a veces cuando son los hermanos de la iglesia, ya están todos acá, pero en especial cuando hay alguien que ni siquiera conoce al Señor, y le digo, vos sabés que esta mañana estaba orando y el Señor me puso que ore por vos. La gente se quiebra, porque es el amor de Dios, no tiene que ver con nosotros, es Él que está interesado en la salvación, en la libertad, en la salud, en la paz de esa persona. Ahí te vas a dar cuenta cuánto gozo va a llenar tu corazón y cuán diferente es la vida cuando comienzas a mirar más lejos. En estos días algo impresionantemente poderoso va a pasar por ti y se va a manifestar luego en cosas materiales. Se va a manifestar en cosas materiales, pero busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.